Motorola la ha vuelto a hacer. Tomó la nostalgia del clásico Razer, la modernizó, lo envolvió en un diseño que parece salido del futuro. Hoy les traigo el review completo del Motorola Razer 60 Ultra, el plegable más delgado, elegante y poderoso del 2025. Y sí, te aviso desde ya que este teléfono no solo se dobla, también dobla todas tus expectativas. Hablemos de el empaque. Mantiene un estilo premium que ya es de sello de Motorola. Aquí nos encontramos con una guía rápida, cargador Turbo Power de 68 watts, cable USB tipo C, una funda del mismo color del teléfono, dividida en dos piezas, con acabado mate, nada de transparente ni genérica, así que lo puedes lucir a tu gusto. Y por supuesto, el protagonista, el Razer 60 Ultra. Todo bien presentado, estilizado, elegante y funcional. Se nota que Motorola quiere que la experiencia empiece desde el momento que abrís la caja. El diseño es simplemente espectacular. Cerrado mide tan solo 12 milímetros y cuando lo abrís queda de tan solo 4.7 milímetros. Sí, es uno de los plegables más delgados del planeta. Su construcción combina con Corning Gorilla Glass Ceramic, marco de aluminio de 6000 series y una parte trasera que se siente muy suave al tacto. Y sí, es como tipo cuero vegano que evita las huellas cuando lo tocas. Y debo decirte que sí se siente muy premium. Su construcción combina también con una elegancia que le da un poder absoluto. Tiene certificación IP48, por lo que resiste polvo y salpicaduras de agua sin problema. Y su bisagra reforzada promete más de 600,000 pliegues, o sea, puedes abrirlo y cerrarlo miles de veces sin miedo. Aunque sí, probablemente lo vas haciendo de por gusto, esto ya depende de ti. Hablemos ahora de la pantalla. La principal es LTPO AMOLED de 7 pulgadas con 165 Hz de tasa de refresco, resolución Full HD Plus y un brillo máximo de hasta 3000 nits. Es una locura visual. Los colores son vibrantes, el contraste es profundo y con ese brillo se puede utilizar fácilmente bajo la luz del sol. Para ver series, editar o simplemente scrollear se siente bien suave y fluido. Pero déjame decirte que si le pasas el dedo encima por en medio de la pantalla, se siente el pliegue, pero a simple vista casi no lo vas a notar. Hablemos ahora de su pantalla externa. Aquí sí se viene la joya más divertida de este teléfono. Es una pantalla AMOLED de 4 pulgadas con resolución también que va muy alta y 165 Hz de puro poder, traducido en una pequeña pantalla pero con calidad de super flagship. Y no solo es para ver notificaciones, puedes ver YouTube, responder mensajes, leer correos, revisar calendario, controlar Spotify, ver llamadas entrantes, incluso usar Google Maps o WhatsApp por completo, sin abrir el teléfono. Y acá viene lo mejor. También puedes grabar o tomarte fotos usando la cámara principal. Sí, las dos justamente que tienen la parte de enfrente, con una vista previa completamente en esa mini pantalla. Es como tener una mini cámara profesional en el bolsillo, perfecto para creadores de contenido, bloggers o hasta unos lives improvisados. ¿Qué te parece? Es una locura. Y si te estás preguntando, ¿se puede jugar? Sí, técnicamente, pero la experiencia es tan mini que parece un reto para hormigas gamer. No te lo creas. En serio, esto es que las pantallas externas son más útiles el día de hoy. Y Motorola, no es por presumir, pero le puso realmente agallas a este dispositivo. Y para consumir batería es de lo mejor utilizando esta pequeña mini pantalla. Así que ya lo sabes. Ahora hablemos de su sistema operativo. Corre con Android 15 con la capa más limpia de Motorola, fluida, simple y bien optimizada, sin nada de aplicaciones a terceros, sí, esas engorrosas que cae mal andarlas desinstalándolas. Con dos sacudidas, abre la linterna, y te gusta, ¿verdad? Con un giro rápido también abres la cámara y por si fuera poco abres la principal trasera y empiezas a utilizar su pantalla pequeña. El poder viene aquí. Trae un procesador Snapdragon 8 Elite construido de 3 nanómetros junto a 12, 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno UFS 4.0. Esto sí es potencia super flashing sin discusión.
En el test de rendimiento en Call of Duty Mobile nos fue de manera excelente, probando un sensor de giroscopio totalmente funcional. Y sí, puede ir hasta 120 frames por segundo tanto como multijugador y batalla royal. Y si me preguntas, a ver, ¿y por qué no hiciste el test de rendimiento? Es que es un dispositivo pensado para aquellas personas que no quieran jugar, salvo que sí se quieran dar un rato agradable. Puedes tener mucha potencia en este dispositivo. También puedes jugar el Fortnite, Genshin Impact. Con juegos demasiado exigentes, ninguna mala cara le va a hacer este dispositivo. Hablemos ahora de la batería. Es pequeña, tan solo 4700 mAh. Es excelente por su tamaño. Puede durarte un día completo y te sobra de más. Pero la carga rápida también compensa, de 68 watts. Y también tiene soporte de carga inalámbrica de 30 watts. Y si eres de aquellas personas que tienen wearables, por ejemplo, un reloj inteligente o audífonos, tienes la capacidad de cargar esos wearables mediante la carga reversible de 5 watts. Hablemos ahora del sonido. También está a la altura. Altavoces estéreo con Dolby Atmos digital, volumen potente y cero distorsión. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Hablemos ahora de sus cámaras. Tenemos dos en la parte trasera. La principal es de 50 megapíxeles con tecnología OIS, estabilizador de video y de imagen óptico. Un segundo sensor de 50 megapíxeles también, que es ultra angular, 122 grados. Y la cámara selfie, por supuesto, es de 50 megapíxeles también. Uf, aquí hay de todo. Bueno, hablemos ahora cómo es el resultado de su cámara principal. Me gusta mucho cómo lo hace, buen rango dinámico, buen matiz, buenos colores. Me tomé varias fotos, el resultado ha sido eminente. Me gusta mucho porque se deja notar que Motorola ha trabajado arduamente para que nosotros utilicemos este dispositivo con abrir esa cámara. Me encanta porque esa mini pantalla le da una fortaleza para que alguien te esté tomando fotos, pues tengas una previa visualización justamente ahí en esa pequeña mini pantalla, y puedes utilizarla también para tomarte fotos en modo normal y modo ultra angular. Estás viendo que los colores son excelentes, muy buen detalle, pero aquí también hablemos de una vez en el modo nocturno. Tenemos buena sensación de que vamos a tener un dispositivo que sí lo va a hacer y con inteligencia artificial que va de la mano para darte estos resultados increíbles. La verdad que me está gustando este dispositivo para la creación de contenido. Sin duda alguna, Motorola la ha vuelto a hacer. Y mira, también tenemos la posibilidad de tomar fotos con su cámara selfie de 50 megapíxeles con buena exposición, perfecta para incluso para videollamadas o una selfie rápida que puedas hacer en modo retrato, modo normal, lo ha hecho perfectamente. Y no dejemos de aquello que cuando quieras hacer un contenido, pues utilizas las cámaras traseras con su mini pantalla que tiene un buen autoenfoque, incluso ahí podemos utilizarla muy bien. Y si hablamos ahora pues de la grabación de video, las cámaras traseras logran grabar hasta en 8K a 30 frames por segundo, pero también podemos grabar en 4K a 60 o a 120 frames por segundo con el Dolby Vision HDR. Pero yo empecé a grabar sin lugar a duda en 4K a 60 frames por segundo. Los videos se ven cinematográficos, sinceramente, con excelente estabilización y rango dinámico. Y puedo asegurarte que cuando utilizas la mini pantalla trasera, pues es para un creador profesional, sinceramente. Aquí puedo ver más detalle, más lujo, más contraste y el autoenfoque que está mejorado. Sin duda alguna yo utilizaría siempre así de esta manera. Entonces, ¿qué tal en modo nocturno? Puedes ver aquí que pues está bien, gente, aunque hay un poco de ruido en la parte trasera. Me convence bastante, pero sí, con su cámara trasera me gusta mucho utilizando la previa visualización que tiene esa mini pantalla. Pero si hacemos ahora un video nocturno con su cámara selfie, aquí estamos viendo que sí hay menos positivismo, que podamos hacer un video excelente. Yo prefiero sí o sí
la cámara trasera, aunque la grabación de video en cuanto a cámara selfie está bien. Tenemos un buen estabilizador, buen rango dinámico, buen matiz, me gustó mucho, pero en modo nocturno sí dejó un poco que desear. Pero recordemos que eso se alivia utilizando la mini pantalla y cámaras traseras. Así que todo bien por aquí, ¿verdad? Ahora sí, veredicto final. El Motorola Razr 60 Ultra es el plegable más completo que ha hecho la marca. Tiene diseño ultra delgado, doble pantalla útil, potencia de super flagship y cámaras dignas de un gama alta real. Ideal para creadores de contenido, profesionales o amantes a la tecnología premium. Perfecto si quieres algo diferente, elegante y funcional. No es para quienes buscan batería eterna, ni precios modestos, pero si quieres potencia, estilo y una pantalla externa que sí realmente sirve, este es el ideal para ti. Y cerramos con este review del Motorola Razr 60 Ultra. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más análisis como este. Nos vemos en el próximo video. Y recordad que este Motorola Razr 60 Ultra se dobla, pero tu estilo nunca se quiebra.